la nube. Ahí está grabando. Bien. Elsa, ¿escuchás? Perfectamente, Cristian. Bien. Ahora estamos grabando, yo soy un colaborador nada más, hermano de Omar Pineda. Si querés presentarlo acá al doctor, o lo quiere presentar el Omar, no sé, quién, o Elsa, que es la presidenta. Bueno, sí, como quieras, o lo podés presentar vos, no hay ningún problema, Cristian, pero sí, bueno, buenos días a todos. Primero me presento yo, soy Elsa Garro, presidente de la Asociación Civil Unidos por Parkinson. Es un placer realmente estar nuevamente juntos, y ahora con la otra parte de la rehabilitación, de la, digamos, del combo de lo que sería el controlar los síntomas del Parkinson, que es la rehabilitación física y el dolor, porque también es así. Por eso le doy la bienvenida al doctor Martín Sazur, que es el que hoy nos va a dar a todas las dudas que tengamos sobre qué debemos hacer, cómo debemos caminar con esta enfermedad, ¿verdad? Así es que, bueno, le doy la bienvenida al doctor Sazul, que él es especialista en dolor, si no me equivoco, y bueno, ya hace toda la parte de rehabilitación. Así es que, bueno, directamente quiero que él mismo diga a todo lo que él se dedica. Yo creo que es la palabra más autorizada que la mía, ¿no? Así es que, bueno, bienvenido, doctor Martín Sazul, y muchísimas gracias por compartir con nosotros. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Es mi primera vez en esto, así que bueno, puede ser que esté un poquito nervioso. Mi nombre, como ya lo dijo, yo soy Martín Diego Sazul, soy médico rehabilitador. Me formé en Buenos Aires, y en Buenos Aires hice mi posgrado en tratamiento del dolor en el Hospital Italiano de Buenos Aires, y tengo una maestría en neurorehabilitación en el Instituto Guttmann de Barcelona. Yo actualmente estoy acá en San Juan, trabajando en el Hospital Rawson, en el servicio de neurología, con un conocido de ustedes que es Juan Carlos Giugni. Y trabajo también en Rehabilitar San Juan, acá dentro de la provincia. Capaz que algunos ya han ido, capaz que algunos nos conocemos. Yo tengo muy mala memoria con los nombres, así que sepan disculpar. Y bueno, un poquito la idea de hoy era sentarnos y charlar un poquito sobre la rehabilitación en pacientes con Parkinson, hablar un poquito sobre los dolores, sobre cómo tal vez encarar los tratamientos. Entonces, como para empezar, ustedes bueno, ya saben lo que es la definición del Parkinson, tal vez no nos vamos a demorar mucho. Estuve viendo las charlas que dio Juan Carlos la otra vez. Entonces, como para empezar la charla, lo primero y principal es, ante todo, siempre, como empezó Juan Carlos su charla, fue, esta es una patología que altera al paciente en muchos aspectos, lo cual es necesario tener un abordaje lo más multidisciplinario posible, ¿sí? Obviamente nosotros desde la parte tanto pública como privada hacemos mucho hincapié en el control con sus médicos neurólogos, que son los que llevan adelante todo lo que es la parte de tratamiento de esta patología. Entonces es fundamental tener su neurólogo de cabecera que nos sepa también ayudar y guiar con toda la parte farmacológica. Y nosotros, que es la otra pata que tenemos dentro del tratamiento, es la parte de rehabilitación. Entonces, un poquito hablando en general, la primera sugerencia que yo les doy es, ante todo, hacer una consulta temprana. Muchos pacientes que nosotros vemos tal vez llegan con demasiada discapacidad, tal vez porque o no consultaron a tiempo. Entonces, fundamental es hacer la consulta temprana frente a cualquier síntoma con el neurólogo, y si empiezan a presentar alguna discapacidad o alguna impotencia sobre sus actividades de la vida diaria, consultar con Te escucho bien, Elsa. Con el médico rehabilitador. Entonces, como cosa esencial, primero, antes que todo, es mantener la actividad física,
¿sí? Obviamente tenemos una forma, yo siempre se le da a muchos pacientes que tenemos una forma de envejecer un poco distinta, donde tal vez tendríamos que mantenernos con mayor actividad física, y sin embargo nos ponemos un poco más sedentarios, lo cual esto también nos ayuda o nos empeora, digamos, las evoluciones de los pacientes. Entonces, primero yo creo que hay que entender frente a qué paciente estamos, cuáles son sus dificultades, ¿sí? Cuáles son sus alteraciones, porque obviamente no todos los pacientes que vemos están en el mismo estadio, entonces eso es fundamental, ¿sí? Un paciente en un estadio 1 no es lo mismo que un paciente en estadio 5, entonces es muy importante poder evaluar a cada paciente para poder interpretar el paciente y poder armar un plan de tratamiento. Muchas veces estos tratamientos pueden ser en un área de rehabilitación, o muchos de estos tratamientos pueden ser encarados tal vez más a actividades de la vida diaria que todavía el paciente se lo permita. En un paciente con estadio 1, muchas veces tal vez no es necesario entrar en un ámbito de tratamiento de rehabilitación, sino intentar de mantener actividades esenciales para la vida, actividad física. Tenemos muchos pacientes que tal vez no los ingresamos a tratamiento de rehabilitación y pautamos ejercicios, hidroterapia, y ir viendo cómo se va evolucionando, ¿sí? Entonces, como fundamental, yo creo que en todo esto hay que pensar en que tenemos que implementar y hacer hincapié en toda la gente que tenga Parkinson en empezar de forma temprana algún tipo de actividad. Obviamente vamos a requerir más tratamiento según sea más avanzada su estadio, o simplemente por lo menos mantener actividades básicas esenciales. Obviamente un paciente en un estadio 2-3 con trastornos de la marcha, con inestabilidad de tronco, y bueno, vamos a tener que tal vez hacer un poco más de hincapié en el tratamiento de rehabilitación, pero un paciente que está empezando con su enfermedad, es muy importante poder empezar con actividades físicas básicas. Para eso es necesario o empezar a caminar en un gimnasio, en hidroterapia, empezar de a poquito con actividades, no ir perdiendo la funcionalidad, porque muchas veces, o por lo menos yo veo que son pacientes que cuando llegan a la consulta es porque realmente ya tienen muy avanzada su enfermedad, y en el periodo que estamos avanzando, el paciente no logró poder hacer ningún tipo de actividad en el medio. Entonces lo fundamental en esto es hacer entender que necesitamos que el paciente, desde el comienzo de su actividad, de su enfermedad, perdón, consulte para empezar a ver qué tipo de actividad puede ir, y por lo menos empezar a orientarlo frente a qué cosas podemos mejorar o no, ¿sí? Y si el paciente ya viene en estadios mucho más avanzados, poder implementar un tratamiento de rehabilitación lo más integral posible, ya que el Parkinson es una enfermedad que no solamente afecta la parte motora, sino también afecta la parte neurocognitiva, afecta la parte del habla, afecta la parte de la postura. Entonces el tratamiento debe ser lo más integral posible. Bien. Yo no, sí. Bien, doctor, mire, le quería hacer una pregunta. Usted habló de los estadios, Sí. de estadio 1, no sé cómo. Hay una escala. En casa usted, para hacer especificación, ¿cuál sería un paciente en estadio 1 y cuál sería un paciente más avanzado? Hay una escala que se utiliza a nivel mundial. ¿Entiende la pregunta? Sí, sí, sí. Hay un estadio que hay una escala que es la escala de York, que es la que utilizamos para poder estadificar a los pacientes, y se divide en 5 escalas, en 5 estadios. ¿Sí? El estadio 1 es el estadio inicial, donde el paciente empieza con un trastorno del movimiento fino, del temblor, en una sola mano, sin trastornos cognitivos, sin trastornos motores. Obviamente esto va a ir avanzando según la evolución del paciente, va a ir cambiando de estadios. Obviamente el estadio 5 ya es un paciente donde hay un trastorno tanto deglutorio, un paciente que está en postración por su déficit de marcha. Digamos, el estadio 5 es la evolución más grande, digamos, o la que mayor déficit o mayor discapacidad genera, ¿sí? Dentro de estos 5 estadios, por ejemplo, el estadio 3 es cuando aparecen temblores, trastornos posturales, trastornos de deglución, ¿sí?
Entonces nosotros escalamos, hacemos esta escala, que es la escala de Dock, para saber frente a qué paciente estamos presentes. Y se dividen estos 5 niveles, por decirlo así, y esos 5 niveles va a depender de cuán florida sea la enfermedad. No sé si me explico. Sí, claramente, doctor. Muchas gracias. Bien. No sé si quieren que empecemos con las preguntas, no sé si quieren que vamos a, bueno, para hacerlo un poquito más interactivo, tal vez a mí me interesa mucho más saber las preguntas que ustedes tienen, las dudas que ustedes tienen frente a la rehabilitación. Acá hay una de las primeras preguntas, ¿qué es lo que es la terapia miofacial y dónde se puede realizar? Nosotros hablamos de patologías miofaciales cuando hablamos, para darles un panorama más grande, nosotros hablamos de trastornos miofaciales, por ejemplo, cuando hablamos de contracturas musculares. ¿Sí? No tiene nada que ver la rigidez del paciente del Parkinson, ¿sí?, con las contracturas musculares o los problemas miofaciales. Tienen que ver porque obviamente un músculo está rígido en el paciente con Parkinson y eso puede traer a futuro un trastorno miofacial. Yo los explico de forma muy general para que los puedan entender. El paciente, el trastorno miofacial, tal vez sea muy básico lo que les voy a explicar, pero ustedes imagínense un pedacito de carne, como por ejemplo la entraña, que es músculo, que es tejido, que es carne, y tiene una fibra o una lámina, como ustedes pueden ver. Bueno, esa lámina se llama fascia, por eso todos los problemas son problemas miofaciales, ¿sí? Cuando hablamos de mio, hablamos de músculo, y cuando hablamos de fascia, es un tejido que recubre el músculo. Entonces, para saber qué terapia miofacial la tenemos que utilizar, tenemos que saber cuál es el origen de ese, porque los dolores, porque los problemas miofaciales van a traer dolores miofaciales. Entonces tenemos que ver cuál es el origen de ese problema miofacial, ¿sí? Si hay una desbalance muscular, lo que lo esté generando, si hay tensión a nivel cervical que lo esté generando, y hay distintos tipos de terapias que se pueden utilizar para estos dolores miofaciales, ¿sí? Desde la terapia kinesiológica, donde hay ejercicios puntuales, por ejemplo, los que son los masajes transversales profundos que utilizan los kinesiólogos, ¿sí? Se puede hacer, por ejemplo, técnicas de aguja seca para dolores puntuales miofaciales, se pueden hacer bloqueo neural, que es bloquear el punto de dolor o el trigger point, porque acá el problema miofacial es que aparecen lo que nosotros llamamos trigger point o puntos gatillo de dolor, ¿sí? Que para que ustedes se imaginen, es todo un músculo, el músculo entero no se contrae, sino se contraen pequeñas fibras de este músculo que generan estos famosos trigger point o puntos gatillos dolorosos, ¿sí? Entonces lo que tenemos que trabajar son esos puntos gatillos dolorosos que generan todo un dolor a nivel muscular, se irradia hacia el nivel del músculo. Entonces, entendiendo el origen de ese dolor, podemos entender qué tipo de tratamiento podemos utilizar, ¿sí? Hay técnicas kinesiológicas para esto, hay técnicas médicas que podemos utilizar, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de terapia miofacial? Y depende del origen del dolor, y depende también la ubicación y qué tipo de músculo estamos evaluando. ¿Dónde se pueden realizar? Bueno, nosotros en Rehabilitar San Juan lo podemos utilizar. Hay kinesiólogos en San Juan muy ávidos en este tema de masajes transversales profundos. Hay algunos kinesiólogos que utilizan también técnicas de aguja seca, ¿sí? Entonces, como para redondear, cualquier kinesiólogo está habilitado, digamos, y debería tener un conocimiento sobre los dolores miofaciales y cómo trabajarlos. Dentro de esto también hay técnicas como, por ejemplo, el taping, que se puede utilizar. Y desde el punto de vista médico, ¿sí? Nosotros tenemos muchas armas tal vez para utilizar. Empezar tal vez con algún tipo de miorrelajante para disminuir la tensión a nivel de ese punto gatillo. Y si no, podemos utilizar técnicas de aguja seca, infiltración de bloqueo neural, pero volvemos a lo mismo, todo depende del tipo de patología y cuál sea la causa. Porque muchas veces también vale aclarar que estas patologías miofaciales pueden ser por un desbalance muscular, son una alteración en el músculo, por ejemplo, en los pacientes con Parkinson por su misma rigidez,
y tendríamos que trabajar desde el punto de vista kinesiológico. La patología miofacial no se repita. No sé si soy claro con esto. Sí, doctor. Muchas gracias. Juana, la escucho hablar y no la escucho. Tiene No que sé. activar el micrófono, el que quiera. Acá Omar también tenía una pregunta. Sí, Activa el ustedes micrófono. activen y vamos Hola, haciéndolo sí. interactivo, así mejor. Juana, Sí, la buen veo día, ahí, pero no la doctor. escucho. Sí, doctor, buen día. Omar habla. Omar, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Gracias por venir. Por estar presente. Mire, ¿en qué momento se aplica la natación en la enfermedad nuestra? Mira, la natación es una actividad sumamente inocua que nosotros la utilizamos desde el punto de vista médico en muchísimas patologías, no solamente en el Parkinson, sino también en las escoliosis en niños. Entonces, yo creo que la natación se debe utilizar desde el comienzo. O sea, es un ejercicio sumamente inocuo, con alta efectividad en los pacientes, más que todo porque debemos entender que la natación lo que nos permite, o la hidroterapia en realidad, yo creo que un paciente que tenga la posibilidad de empezar con natación, porque su déficit es muy chiquito, empezar con algo de actividad en agua, y si el paciente ya viene con una mayor complejidad, utilizar lo que es hidroterapia. Hay una pequeña diferencia muy sutil, pero es muy importante. La hidroterapia es una técnica aplicada a la salud, digamos, y la natación es una actividad física. Son dos cosas distintas, y a mí me vale mucho aclarar esto, porque muchas veces vienen bueno, yo vengo a hacer natación. Natación es una actividad física, ¿estamos? Nosotros en la institución en Rehabilitar contamos con hidroterapia, que está llevada a cabo por un profesional, con un kinesiólogo, con un profe de educación física, y está más orientado a la parte de la salud, ¿sí? Entonces, como primer punto, la natación yo creo que siempre le va a convenir a un paciente en general. Vamos a hablar en general, no solamente de Parkinson, en general. Y la hidroterapia también nos va a beneficiar mucho, más que todo en el movimiento del paciente, ¿sí? Les explico por qué. Porque acá hay dos cosas que son fundamentales, y eso está muy, muy bien estudiado. Es el tema del agua, de trabajar en el agua nos permite poder movilizarnos con mucha mejor seguridad, ¿sí? Porque si eventualmente el paciente tiene que marchar o caminar o reeducar ciertas cosas en el agua, la posibilidad de que se caiga es muy chica, que son algunas cosas de las que tenemos, de los miedos que tienen los pacientes con Parkinson, y más en aquellos pacientes con Parkinson muy evolucionados, donde hay mucho trastorno de la marcha, donde hay freezing. Entonces, el agua nos va a permitir, ¿sí?, darle un poquito más de seguridad. Nos va a permitir también que el paciente se pueda mover con más libertad, ya que en el agua, obviamente esto también está sabido, nuestro cuerpo pesa menos, entonces nos permite tener una mejor libertad de movimiento, ¿sí? Y otra cosa que tenemos a favor es que el agua, más que todo en piletas que son climatizadas, donde están en una temperatura, el agua permite una relajación muscular, entonces disminuye un poco la rigidez del paciente, ¿sí? Y obviamente, en global, lo que nos genera la hidroterapia es que nos permite trabajar mucho más tiempo con un paciente sin tanto gasto energético. ¿Estamos? Entonces el paciente tal vez se cansa un poquito menos y podemos aprovechar un poquito más la funcionalidad de ese paciente. No sé si soy claro con esto. Sí, doctor, es claro, pero quería hacer una pregunta. ¿Dónde pueden hacer este tipo de Perdón, terapia? Ya sé que la natación hay mucha se escucha natación, pero entrecortado. no saber en qué lugar Elsa, digamos, no se la escucha bien. rehabilitación, de ese modo con un kinesiólogo. Bien, quiero haberte entendido un poquito, Elsa. ¿Dónde? Sí, me escuchó. O sea, lo que necesitamos saber es dónde en San Juan hay un lugar donde se pueda hacer esa actividad. Bien, perfecto. A ver, yo creo que un paciente, partamos de la base en definir frente a qué tipo de pacientes estamos, ¿sí? Si es un paciente que está iniciando su enfermedad,
Entonces tal vez empezar con natación en cualquier centro de natación, porque ese paciente no presenta tanta discapacidad, podríamos empezar en cualquier natatorio de la provincia, sin ningún tipo de problema. ¿Estamos? Obviamente hay una cosa que es muy cierta, y esto es una cosa que nos pasa o me pasa muy frecuente desde el punto de vista de la natación, que mucha gente o en muchos lugares de hidroterapia o de natación le tienen mucho miedo a los pacientes neurológicos y no saben cómo tratarlos y piden especificaciones. A ver, y si estamos hablando de un paciente que está recién empezando con su enfermedad, no tendríamos ningún problema porque no hay ningún déficit real. Entonces, ahí podríamos empezar en cualquier tipo de pileta. Hay muchas piletas, hay muchos natatorios acá en la provincia, ¿sí?, que se pueden utilizar. Hay algunos lugares, Turquesa, donde creo que en Turquesa principalmente, y si no ya les voy a averiguar, porque sé que hay 2 lugares que tienen un kinesiólogo para poder empezar con los pacientes neurológicos. En este momento no los recuerdo, disculpen, pero ya se los voy a averiguar porque lo estuvimos averiguando el otro día con una profesora de educación física. Nosotros, por ejemplo, en la clínica tenemos la hidroterapia, pero lo utilizamos más en pacientes que tengan más complejidad, ¿sí? Porque ya lo que estamos armando es un plan de rehabilitación donde tiene que ser un poco más integral, ¿sí? Entonces, yo por eso les digo muchas veces, es mejor primero de evaluar al paciente y ver frente a qué estamos y cuáles son las capacidades remanentes que tenemos. Porque si vos me decís que vamos a entrar a un paciente que ya está con frío, con alteraciones posturales, a una pileta normal, y tal vez el profesor de educación física le tenga algo de miedo a ese tipo de paciente. No sé si me explico. Entonces, creo que es muy importante poder primero definir frente a qué paciente estoy para ver dónde lo puede utilizar o a dónde lo podemos derivar. Bien, gracias, doctor. No, por favor. Doctor, Juana, ahora sí. Soy de Rosario. Mi esposo, mucho gusto, doctor. Encantada de estar en esta reunión. Mi esposo hace 5 años que fue diagnosticado con Parkinson, pero en el 2020 le hicieron un estudio, una electromiografía, y acá da una neuroconducción motora, y los índices no son tan altos. Entonces el doctor acá le sacó alguna medicación porque él lo que tiene es un parkinsonismo sería. Yo entiendo que es como una antesala al Parkinson. En realidad, Juana, no. Eso es una cosa que hay que desmentir. Hay 2 cosas que son así. Está la enfermedad del Parkinson y los síndromes parkinsonianos. Sí. Un parkinsonismo no es una previa al Parkinson, sino, por ejemplo, hay medicamentos que pueden generar parkinsonismo. ¿Qué es lo que significa esto? Sí. Que tiene características del Parkinson, pero su etiología, su causa, no es la misma que la del Parkinson, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un paciente con parkinsonismo causado por fármacos, tal vez retirando esos fármacos o cambiándolos por otros, puede mejorar sus síntomas. Un paciente con Parkinson, diagnosticado con enfermedad de Parkinson, por más que saquemos los medicamentos, el paciente va a seguir teniendo Parkinson. No sé si me explico. Acá se retiró medicación, se dio otra por 30 días, ahora estamos con otra medicación. La realidad, Juan, es que también hay que ver, a ver, hay que pensar que un paciente sigue siendo un todo. ¿Estamos? Entonces el paciente puede al mismo tiempo presentar diferentes patologías en una misma persona. Yo siempre muchas veces les digo, un electromiograma me puede hablar de una alteración neuromotora. Yo te pongo un ejemplo, que por acá hay una de las preguntas que leí, creo que es la 3ª pregunta, que dicen, me arden, esto es para contar un poquito las cosas. Me dicen acá, me arde en la planta del pie, siento que estuviese inflamado, la zona lumbar está dolorida. Bueno, por ejemplo, un paciente con Parkinson siendo diabético, tiene su Parkinson y puede presentar una neuropatía periférica diabética. ¿Estamos? ¿Qué es lo que nos hace eso? Y nos hace un combo mucho más difícil de tratar. Porque si ustedes ven o han visto pacientes diabéticos, los pacientes diabéticos tienen muchos trastornos sensitivos. Entonces, sensitivos y
de mi cuerpo en relación a cómo está, por ejemplo, orientada mis articulaciones. Por eso los pacientes con diabetes, por ejemplo, tienen trastornos sensitivos. Y si le sumamos eso a un paciente con Parkinson, que tiene trastornos motores y trastornos de la marcha, es un combo difícil de tratar, digamos. ¿Me entendés lo que te quiero decir, Juana? Sí, Entonces, lo entiendo perfectamente. puede ser un paciente que tenga una neuropatía periférica a estudiar, porque ver por qué tiene ese electromiograma con ese origen, ¿sí? Y al mismo tiempo puede tener su Parkinson sin ningún problema, pero son dos entidades distintas. Dos entidades distintas. Por eso es que se siguió con levodopa y se le agregó otra medicación. Perfecto. Primero para sacar los movimientos de disquinesia. Eso lo tomó por un mes y desaparecieron eso. Porque, Bien. ¿qué pasa? Ese mata las neuronas, la disquinesia. A ver, en realidad el síntoma es la causa de, ¿me entendés? Sí. A ver, el problema de la marcha del Parkinson es secundario al problema en sí del Parkinson, que es la degeneración de la sustancia cerebral. Sí. Y ahora lo que nota en la marcha, la pierna derecha, que se traba. ¿Que se traba en qué sentido? ¿Cómo es, Miguel? Como que queda detenida, como que... Las dos piernas. Que tiene poca fuerza sería. Bueno, a ver, acá hay una cosa que también tenemos que ver. Muchos pacientes, cuando dan trastorno de la marcha es porque tienen poca fuerza, y cuando hacemos una evaluación, ¿sí? De cada músculo, la fuerza está conservada, sino lo que el problema está en el trastorno global de la marcha. Muchas veces los pacientes dicen, tengo problema con la fuerza, y vos haces una evaluación de fuerza, y el paciente tiene buena fuerza. ¿Me entienden? Lo que está es el trastorno de la marcha, es el trastorno global. Hay que ver si él no está pensando eso que se traba, que se queda quieto, que no está empezando con freezing, que es una de las causas de la marcha. El freezing es cuando el paciente empieza a caminar y por algún motivo, algún estímulo externo hace que el paciente se quede quieto, se frisa. Sí, se pone en pausa, por decirlo así. No, entonces, no se pone en pausa, no se pone en pausa. Bien, entonces lo que tendríamos que ver acá, Juana, es cuál es el motivo, cuál es la causa de esa pérdida de la fuerza, ¿sí? En Rosario hay muy buena gente, yo tengo muchos conocidos médicos rehabilitadores en Rosario, con muy buena experiencia en enfermedades neurológicas. De hecho hay un referente que es Gastón Topol, en Rosario, de tratamiento, por ejemplo, del dolor. Y si no, Juana, yo te voy a conseguir en mucho... hay una institución que se dedica a toda la parte de neurorehabilitación en Rosario. Está INECO, hay uno por la calle Paraguay también. A ver, pará, dame un segundo, pará. Sí, dame un segundo. Mirá, Juana, Pilares creo que era uno, ¿no? No sé si ¿Pilares? Sí. Pilares. Pilares era uno, y pará, creo que tengo ahí por acá. Sería bueno preguntarle eso. No recuerdo en este momento, Juan, yo te voy a averiguar bien porque hay otros más. Hay una institución, para que yo justo ahora estoy intentando de acordarme, la médica fisiatra que está a cargo, Longoni creo que es la médica fisiatra que está a cargo de esa institución, lo cual sería bueno, a ver, ¿cuál es mi recomendación, Juana? Porque obviamente, sin poder evaluar un paciente es difícil saber cuál es el motivo por el que lo estamos viendo. Pero yo te recomendaría que hagas una evaluación fisiátrica, ¿sí? En la provincia de Rosario. ¿Ustedes están en Rosario o en Santa Fe? En Rosario. Bien. Yo te digo porque estuve 2 meses en Rosario rotando, más que todo con Gastón Topol, que es el médico que estaba ahí, que está en el Hospital Provincial de Rosario. Y tienen muy buen equipo.
Entonces yo te voy a averiguar, si querés, yo después me comunico con la gente de la asociación y te mando los datos para que te puedan evaluar. Porque vuelvo a decirte, hay que ver si lo que tu marido está presentando es o una causa o una consecuencia del Parkinson o una enfermedad agregada, o algo más que se le agrega a un paciente que tiene su enfermedad. Bien, doctor. De acuerdo. Muy bien. Gracias. No, por favor, Juana. Doctor. Sí. Hola, Rubén. ¿Cómo le va, Rubén? Bien. Una preguntita. ¿Qué opina usted sobre algunas medicinas alternativas? O como por ejemplo el aceite de cannabis. Mira, la realidad es que actualmente no hay nada científicamente muy demostrado. Las cosas en relación a Parkinson y cannabis, hay algunos estudios donde dicen que disminuye la rigidez, ¿sí? El cannabis actualmente en Argentina está más utilizado para lo que son las epilepsias refractarias, ¿sí? No tiene, por lo menos en Argentina, no tiene tanta indicación para lo que es enfermedad de Parkinson per se. Y, a ver, yo tengo la posibilidad de tratar con pacientes con dolor y muchos de estos pacientes también consultan por el tema de dolor con cannabis. El problema real que tenemos en la Argentina, y esto es algo muy cierto, es que como todavía en Argentina no hay una ley que permita la producción de cannabis, todo el cannabis que se consigue, por decirlo así, es de forma ilegal. ¿Sí? Entonces no sabemos el producto que uno va a consumir. Entonces, siempre por lo menos acá en Argentina nos mantenemos en esta línea. ¿Sí? Como no tenemos realmente digamos, no sabemos el origen de cómo se utiliza, porque para que el cannabis sea medicinal tiene que tener porcentajes, o sea, el cannabis tiene dos componentes que se utilizan, que es el THC y el CBD, son los dos componentes activos del cannabinoide, y lo cual, digamos, tiene que tener un porcentaje tanto de THC como de CBD, ¿sí? Para que ese cannabis sea efectivo de forma medicinal. Lo que nos pasa en Argentina, y esto sí es cierto, es que no sabemos el origen, como no tenemos todavía una ley para poder fabricar ese aceite de cannabis, no sabemos cuál es el porcentaje. De hecho, yo hace muy poco estuve leyendo que hay un trabajo que usó una ONG en Buenos Aires con el grupo INTI, ¿sí? No, INTA, perdón, con el grupo INTA, donde estuvieron comprando, por decir así, diferentes aceites de cannabis en distintos lugares de referencia del país, y en muchos lugares se demostró que no era cannabis lo que tenía más componentes de aceites de oliva, aceites de coco, que es lo que le dan los gustos. Entonces, la verdad, Omar, que es muy difícil, por lo menos acá, vuelvo a decirte, yo tuve la posibilidad de estar en Estados Unidos, en California, y en California ya está totalmente, digamos, armado el proyecto, ya tienen muchos años ya en este tema. Entonces, lo difícil acá en Argentina es poder saber cuál es el origen y qué estamos tomando. Entonces, sí, como tratamiento alternativo... Generalmente se está tomando el aceite que traen de Chile. Bueno, y si no se sabe qué es lo que y tenés la posibilidad de conseguirlo también, porque, a ver, vamos a ser sinceros, ha sido un año muy complejo para todos, lo cual entrar y salir del país, porque bueno, nosotros somos de San Juan, yo soy de la provincia de San Juan, y tenemos la posibilidad de ir a Chile. Yo tenía muchos pacientes que iban a Chile, traían el aceite de cannabis, que lo traían tal vez, que ese aceite venía importado de Estados Unidos y venía más especificado. La verdad que tampoco hay, vuelvo a decirte, no hay nada, o por lo menos la normativa de cannabis acá en Argentina no es en este momento utilizada para el Parkinson. ¿Sí? Gracias, doctor. No, por favor. A ver, yo quería preguntarle a dónde tengo que activar para... No sé si hay alguna pregunta. Podemos seguir con las preguntas. Perfecto. Sí, ahí agregué una que preguntas había que puesto ya justo Rubén, había puesto ahí al final también. Bueno, mira, acá yo voy a mover un poquito esto para poder leer mejor. Esperen un segundo y voy a acomodar el... Bien.
Una de las segundas preguntas que existe es cómo disminuir la rigidez. La mala circulación es provocada por el Parkinson. No sé a qué se refieren con la parte de mala circulación, no sé si están hablando de circulación periférica, así que eso sería bueno poderlo saber. La memoria y el conocimiento es afectada por el Parkinson. ¿Cómo se puede corregir la postura encorvada? Bien. Vamos con la primera pregunta dentro de esta. ¿Cómo disminuir la rigidez? Bueno, el tratamiento farmacológico en esta patología es fundamental. La evaluación inicial por el médico neurólogo y el seguimiento por el médico neurólogo es fundamental. Si no tenemos un paciente que sea evaluado por su neurólogo y no esté tomando la medicación, la rigidez siempre va a aumentar. Cuando quieras hacer una pregunta. En relación a, desde el punto de vista de la... Omar, se te escucha, perdón, en relación a cómo disminuir la rigidez desde el punto de vista de la rehabilitación, y bueno, la kinesiología, por ejemplo, y la terapia y la hidroterapia nos van a ayudar a disminuir la rigidez del paciente. ¿Sí? Esas son las dos áreas que nosotros utilizamos para poder disminuir la rigidez del paciente. ¿Sí? Entonces, fundamental es el inicio del medicamento, primero, la evaluación por sus médicos neurólogos, el correcto uso y la correcta toma de la medicación, que eso es fundamental, ¿sí? Y el inicio de la rehabilitación orientada a esa parte de rigidez. Los trastornos de la marcha se causa, o sea, los trastornos de la marcha puede ser causada por la rigidez. Entonces, las armas que nosotros utilizamos en estos casos son la hidroterapia y la kinesiología, ¿sí? En relación a la mala circulación, esto no sé si hablan de circulación periférica, si hablan de circulación en miembros inferiores, pero no debería tener mayor consecuencia. ¿La memoria y el conocimiento es afectada por el Parkinson? Sí, los Parkinson está demostrado que presentan trastornos cognitivos, lo cual debe actuar la neuropsicóloga si tiene la posibilidad de empezar con el tratamiento, y en el grupo hay una neuropsicóloga, debe ser evaluar al paciente con Parkinson por neuropsicología, para empezar a trabajar estos trastornos de las funciones cerebrales superiores, ¿sí? Memoria, velocidad de procesamiento, las praxias, las noxias, ¿sí? Entonces es muy importante poder iniciar el tratamiento con la neuropsicóloga. Y bueno, acá la última pregunta, de cómo se puede corregir las posturas encorvadas. Bueno, es bastante complejo porque durante el trastorno del Parkinson el paciente va tomando una postura que es muy difícil de tratar cuando ya esa postura está muy avanzada. Por eso vuelvo y aclaro, y creo que es fundamental empezar de la forma más temprana posible. ¿Sí? Si yo llego, a ver, yo les pongo un ejemplo. ¿Ustedes creen que es más fácil? Si yo tengo un edificio que se está por caer, ¿apuntalarlo o es más fácil acomodarlo cuando está empezando a apuntalarse? Y yo creo que es más fácil poderlo trabajar cuando el paciente está empezando a apuntalarse y no cuando ya llega con un trastorno muy importante de la postura. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se puede corregir? Volvemos a lo mismo, y iniciando lo más temprano posible, porque cuando yo me encuentro, por ejemplo, hace muy poquito, ha concurrido un paciente a verme con Parkinson, donde no ha tenido un control muy seguido con sus médicos neurólogos, que no ha estado tomando la medicación, con una posturalmente bastante compleja, con un freezing durante la marcha. Entonces, obviamente, es un paciente mucho más difícil de tratar y es mucho más difícil de corregir. Por eso les digo que es fundamental que la postura se trabaja con la kinesiología, se puede trabajar con elementos externos, como por ejemplo correcciones con corset tanto de ballenados, corset de polipropileno, los TLSO que se llaman, pero vuelvo a decirlo, la postura se corrige desde el inicio del tratamiento. Estamos desde el inicio de los síntomas. Si yo encuentro un paciente donde ya viene, vamos a decirlo así, totalmente encorvado, como dice acá la pregunta, y va a ser mucho más complejo poder tratar la postura de este paciente. De hecho, si ustedes se ven ustedes mismos, que son pacientes con Parkinson,
si están haciendo actividades, se están manteniendo activos, difícilmente pueden llegar a una postura. Es cierto, y acá también vale recalcar, que el Parkinson por lo general se da en personas grandes, o sea, personas muy difícil encontrar Parkinson en pediátricos o en personas jóvenes. De hecho, los pacientes jóvenes con Parkinson tienen una evolución bastante más tórpida. Entonces hay que entender que muchas veces las posturas de los pacientes tienen también que ver con la edad del paciente. ¿Qué quiero decir? Hay una postura y hay una forma de caminar en un paciente anciano o en un paciente mayor que es distinta de la postura. Esto es fisiológico, esto es normal. Ustedes saben que un paciente de 70 años, por ejemplo, tiene una forma de caminar, ¿sí? Que es con un poquito, es difícil de poderlo mostrar, pero con los hombros tirados hacia adelante, con una leve curvatura, lo llamamos una anteropulsión de tronco que se va hacia adelante. Tienden a abrir un poquito más las piernas, tienden a bajar un poquito más el centro de gravedad, a bajar la cadera. Entonces eso es una marcha normal en un paciente adulto. Si a este paciente adulto encima le sumamos el Parkinson, ¿sí? Es aún, digamos, es la sumatoria de dos cosas que son bastante complejas de rehabilitar. Pero la postura se corrige con la kinesiología, ¿sí? Se puede corregir, con tratamientos ortopédicos, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, lo que no tenemos que llegar, o tenemos que evitar de que eso llegue, o si llega lo más tarde posible, es la corrección de la postura, ¿sí? El paciente con Parkinson tiene muchos trastornos posturales, y vuelvo a decirlo, se debe trabajar desde el día cero, desde que empezamos con el diagnóstico de Parkinson. Obviamente hay pacientes que su evolución van a ser mucho más rápida o de peor pronóstico, y hay pacientes que van a tener una evolución mucho más leve de la enfermedad. Entonces, la forma de abordar ese paciente van a ser distintas. ¿Sí? Sí, muy claro, Sí, doctor. Bien. Acá de producción les llega una pregunta Sí. para hacerse atender con usted, aparte del hospital, en su consultorio, dónde queda, qué días atiende, si se lo puede Bien. decir. Yo estoy en Rehabilitar San Juan. En Rehabilitar San Juan queda 9 de julio y Alem. ¿Sí? ¿Qué días de horario está? El número de teléfono, para que estaba pensando cómo ordenarme, el número de teléfono es 420-2469. Yo en la clínica estoy todos los días, los miércoles voy a la mañana, porque voy justo a la tarde en el hospital, pero estoy todos los días en la clínica. Nosotros, para hacer una pequeña referencia, más que todo para la gente que está en San Juan, nosotros en la institución hoy contamos con equipamiento robótico, además de todas las terapias de hidroterapia, de kinesiología, hay un equipamiento que nosotros utilizamos que es el Locomat, no sé si lo han escuchado nombrar, si no se puede googlear. El Locomat es un equipo, un robot que utilizamos para reeducación de marcha. De hecho, estamos armando un protocolo para marcha en pacientes con Parkinson, que yo creo que lo vamos a poder poner en marcha tal vez el mes que viene, que es hacer una evaluación con un sistema de evaluación que tenemos para marcha, y de la misma forma, una vez que hacemos la evaluación del paciente, durante la marcha del paciente, luego de esto ingresarlo al tratamiento robótico, que nos ayuda un poquito a trabajar sobre el Parkinson, y volver a evaluarlo de nuevo para ver si hemos tenido mejorías durante la marcha. Es un protocolo que tenemos ganas de empezar a implementar, y tal vez a partir del mes que viene lo empecemos a implementar. Doctor, disculpe, una pregunta, ya que está hablando del hospital, porque hay muchas pacientes que no tienen, digamos, cobertura social. Entonces queremos saber en el hospital cómo está atendiendo. Bien. ¿Quieres saber? Bien, yo en el hospital estoy todos los días también, tengo un consultorio los días martes, ¿sí? En realidad yo acá en San Juan en este momento soy el único fisiatra en la parte pública, o sea que termino viendo
todo lo que sea fisiatría, desde pacientes amputados hasta pacientes con ACV, con Parkinson. Entonces yo los días martes tengo consultorio. Bueno, justo con Hugni y el equipo de neurología del hospital estamos intentando implementar un área de neurorehabilitación, o sea, armar una unidad, más que todo A eso iba. abocada a la parte de neurorehabilitación. Se ha presentado un proyecto que lo estamos intentando llevar a cabo, pero bueno, la realidad es que ha sido un año muy complejo, donde separaron muchos proyectos que teníamos. De hecho, Juan Carlos lo dijo al principio de su charla, ha sido un año difícil para todos. Yo me he encontrado con pacientes ahora recién, o hace un par de meses, que tuvieron que dejar su tratamiento de rehabilitación y nos volvieron muchísimo peor de lo que lo vimos la última vez. Entonces ha sido un año complejo, muy complejo, pero uno de los proyectos que tenemos presentados ya en el hospital es poder abrir el área de neurorehabilitación. Obviamente, el área de neurorehabilitación es para todo paciente neurológico y dentro de ellos van a estar el Parkinson, ¿sí? Entonces, el plan que tenemos es trabajar desde el área de neurorehabilitación. Igualmente, estamos trabajando con pacientes con Parkinson. Tenemos un grupito chiquito, muy reducido de kinesiólogos que nos están ayudando con los pacientes neurológicos en el Hospital Rawson. Tenemos otro equipo donde también te trabajo, porque en la parte pública estoy acá en San Juan, en el Hospital Rawson, y en el Centro de Rehabilitación Integral, el CRI, en el CARF, los de San Juan conocen la rotonda, ahí también estoy, y hay un grupo también donde nos dedicamos un poquito más a la parte de neurorehabilitación. Lo que pasa que, bueno, hoy el día, por ejemplo, el CRI, que es donde estamos nosotros que es el Centro de Rehabilitación Integral, en este momento está cerrado por tema de pandemia, porque se está utilizando ese lugar para COVID. Entonces, bueno, nos hemos tenido que reestructurar y rearmar, y bueno, no está siendo tan fácil poder llevar a cabo tal vez un plan a nivel estatal, pero por el tema de que estamos rodeados con COVID por todos los flancos. Bueno, gracias, Y acá doctor. bueno, aparte de los que están escuchando, hay una persona que está con la mano levantada, pero quería decir una pregunta que está acá en el chat, que dice, ¿cuál sería el estadio número 2? Bien, el estadio número 2 son aquellos pacientes donde, bueno, el estadio 1 es un paciente levemente con temblor, asintomático. El estadio 2 ya es cuando empieza a haber un temblor mucho más marcado, algunas bradicinesias, ¿sí? Algunas alteraciones en la velocidad del movimiento, pero de un solo lado, ¿sí? De unilateral, de un solo miembro superior. Bien. Hola, buen día, doctor. El que tiene levantada la mano, ahí está. Bien. Buenos días, ¿cómo le va? Buen ¿Cómo es su día, nombre? doctor. Soy Hilda de Unidos por Parkinson. Soy de la ¿Cómo le va, comisión. Hilda? Quería preguntarle, doctor, por el dolor de espalda. Hay un paciente de Guatemala que me pregunta siempre que tiene mucho dolor de espalda. ¿A qué se debe eso? ¿Al Parkinson puede ser? Bien. O Volvemos a la evaluación inicial. Volvemos a lo mismo. Tenemos que ver al paciente. El paciente con Parkinson puede tener dolores de espalda, dolores lumbares por la misma postura que el paciente adquiere, ¿sí? Pero también el paciente puede presentar una hernia de disco, por ejemplo, la que dice ahí que le arden los pies, por ejemplo, con dolor lumbar. Vamos a poner este ejemplo, que juntos son dos preguntas que tenemos, que usted me hace, y la misma pregunta que está acá. Un paciente con Parkinson es un paciente que tiene una enfermedad, y a ese mismo paciente, volvemos a lo mismo, puede tener enfermedades o cosas o patologías, ¿sí? Sumadas a su enfermedad. Por ejemplo, un paciente de Parkinson puede tener diabetes, y la causa de que le ardan los pies al paciente puede ser una neuropatía diabética y no el Parkinson, ¿sí? Un paciente con Parkinson puede presentar dolor lumbar. Sí, posturalmente el paciente puede presentar dolores lumbares por su postura. ¿Estamos? Pero al mismo tiempo, un paciente con Parkinson puede presentar, por ejemplo, una artrosis, ¿sí?, de columna, que eso le genera un dolor lumbar sin que sea directamente causado por el Parkinson. Puede presentar, por ejemplo, una hernia de disco o un canal estrecho lumbar,
que sea la causa de su dolor, ¿sí? Sin tener relación directa con el Parkinson. Por eso les digo que es muy importante ver al paciente, evaluar al paciente y poder diferenciar cuáles son las causas del dolor del paciente, ¿sí? Un paciente con Parkinson ya sabemos que en un estadio avanzado va a tener una mala postura. ¿Eso va a generar dolor? Sí, va a generar dolor. ¿Por qué? Puede generar un dolor, que es una de las primeras preguntas, un dolor de características miofaciales. El músculo está trabajando distinto por su postura y genera un dolor. ¿Ese dolor es lo mismo o es igual a un dolor causado por una artrosis de columna, por un canal estrecho? No, no es lo mismo. Entonces, por eso es muy importante poder diferenciar qué dolor es, cuál es el origen, cuáles son las características de ese dolor, en qué momento se presenta, porque no es lo mismo un dolor que se presenta durante la marcha, digamos, en actividad, que un dolor que se presenta en reposo, ¿sí? No es lo mismo un dolor con características que nosotros llamamos neuropáticas, ¿sí? Que es más por ejemplo, que dice ahí, el que le ardan los pies, el dolor del ciático, a un dolor de características mecánicas que puede ser causado por una artrosis, ¿sí? Entonces, creo que es muy importante, y más que todo en dolor, porque el dolor es muy subjetivo, ¿sí? Yo tuve la posibilidad de hacer mi posgrado en tratamiento de dolor, y el dolor es muy subjetivo, o sea, no todos los pacientes, no todos los seres humanos sentimos igual el dolor, no todos tenemos el mismo umbral del dolor, entonces es muy importante poder diferenciar cuál es el origen de ese dolor para tratarlo lo mejor posible. Y esto es un ejemplo, muchos pacientes dicen, no, a mí me duele la espalda y me dan diclofenac. Por ejemplo, una cosa muy común. Y capaz que lo que el paciente está teniendo al margen de su Parkinson es un canal estrecho. Y al tener un canal estrecho, que lo que se llama canal estrecho es por donde sale el nervio, ¿sí? Justo por donde sale el nervio, a nivel de la columna, ese canalcito se estrecha y genera un dolor de características neuropáticas, y por ejemplo, un diclofenac no le va a funcionar a ese paciente. Entonces, creo que es muy importante poder evaluar eso. Sí es cierto que los pacientes con Parkinson pueden presentar dolores de columna o dolores de espalda, sí, por su propia postura, pero hay que ver si la causa es la postura o no hay nada más agregado para poderlo tratar. Muchas gracias, doctor. No, por favor. Muchas gracias. Saludar de paso. Sí, Perdón. acá veo que ha ingresado hace un tiempito, como a las 11:31, el presidente de ALFA, Asociación de Fibromialgia, Sebastián. También saludarlo y Bueno, invitarlo Sebastián, a un querer gusto hacerme una también. pregunta. Bueno, fibromialgia también, bueno, aparte de dolor, también tengo muchísimos pacientes con fibromialgia. Así que bueno, es un placer que estés acá, y si tenés alguna pregunta que podamos responder, se pueden sumar tranquilamente. Bueno, les leo otra de las preguntas que hay. Acá dice, ¿me puede decir si el tratamiento de rehabilitación se recibe, qué reciben las personas con mielomeningoceles el adecuado? Bien, ya entramos en otra patología, ¿sí? No es Parkinson, mielomeningocele es otro tipo de patología que se da principalmente en la infancia, es una patología donde no hay un cierre del tubo neural, lo cual hace que la médula quede expuesta, por decirlo así, al aire libre, y dependiendo de cuán severa sea esa patología, puede ser un mielomeningocele, puede ser un meningocele, ¿sí? El tratamiento del mielomeningocele es muy complejo porque es una lesión a nivel medular, ¿sí? Y depende mucho cuán comprometida esté esa médula. Intento explicarlo de la forma menos técnica posible para que nos entendamos todos. No sé si está bien, si les parece así, o vamos un poco más a la parte técnica, pero me parece que la idea de esto es que hablemos para que ustedes también entiendan para que todos entiendan las preguntas. Entonces, bueno, como les estaba explicando, el mielomeningocele se produce por la falta de cierre de la vértebra que lo que cubre la médula ósea, y esa médula ósea queda expuesta. Dependiendo del nivel de ese mielomeningocele, que quiero decir, donde esté ubicado a nivel de la columna, por lo general siempre son bajos, va a ser la capacidad que tenga el paciente funcional. O sea,
Hay mielos meningoceles que tienen capacidad de marcha, ¿sí? Con ciertos equipamientos, como pueden ser ortesis cortas o ortesis largas, y hay pacientes con mielomeningoceles más altos que van directamente en un futuro a una silla de ruedas. El tratamiento adecuado va a depender del paciente, volvemos a lo mismo, que yo tenga enfrente. Es muy difícil. A ver, si es cierto que tenemos recetas, por decirlo así, para cada estadio de paciente, pero cada paciente en sí es un universo aparte. Entonces, un paciente con mielomeningocele, que tiene capacidad de marcha, va a recibir algún tipo de rehabilitación distinta a un paciente que esté en una silla de ruedas. Un paciente con mielomeningocele no es lo mismo si tiene control de esfínteres o no, o si tiene un intestino neurogénico o una vejiga neurogénica. Yo tuve la posibilidad en Buenos Aires, cuando me formé, de estar en el Hospital Posada de Buenos Aires, que en ese momento tenían un grupo de mielomeningocele, un consultorio de mielomeningocele, donde estaba, la verdad que uno de los mejores consultorios, si están en Buenos Aires, alguno que esté acá, y tiene alguna duda sobre mielomeningocele, consulten al Hospital Posada, tiene un servicio, por lo menos hasta ese momento tenía un servicio excelente de mielomeningocele, donde estaba el neurocirujano, por la parte de las válvulas de derivación ventrículo-peritoneales que tienen los mielomeningoceles por hidrocefalia, una médica fisiatra, un urólogo por el tema de la vejiga neurogénica, un gastroenterólogo por el tema de su intestino neurogénico. Por eso les digo que el tratamiento de mielomeningoceles, dependiendo de cada paciente, de la capacidad funcional que tenga el paciente. No es lo mismo un paciente con un mielo bajo que pueda caminar a un paciente con un mielo alto que tenga que andar en silla de ruedas. El entrenamiento de su rehabilitación va a ser totalmente distinto. Los equipamientos que vamos a utilizar vamos a ser totalmente distintos. ¿Vamos? Porque no es lo mismo un paciente que yo tengo que darle una silla de ruedas a un paciente donde yo tengo que tal vez prescribirle unas ortesis cortas y un bastón canadiense para que pueda marchar. ¿Sí? ¿Estamos claros con esa pregunta? Sí, doctor, la explicación ha sido muy clara. Bien. La próxima pregunta, para pacientes con enfermedad de Parkinson, ¿qué se debe hacer cuando la persona no puede levantarse debido a que los músculos están muy rígidos? Bien, acá hay que tener en cuenta, volvemos a lo mismo, ¿por qué está rígido el paciente? ¿Sí? Sabemos que la enfermedad de Parkinson va a generar rigidez porque es una de sus características, pero bueno, ver si esa rigidez ha aumentado y a causa de qué, ¿sí? Si el paciente no está tomando la medicación de forma adecuada, pero hay ciertos movimientos o ciertas formas de movilizar a los pacientes con estos déficits. Entonces, sería lindo poder tal vez en algún momento hacer una charla un poco más práctica y más presencial, eso se los dejo picando, porque hay muchas cosas que tal vez, y en este caso no es tanto para el paciente la pregunta, me parece, sino es para el acompañante del paciente. Creo que, y esto es una humilde opinión, creo que la familia debe ser parte en todos los procesos de la rehabilitación de los pacientes neurológicos, sea Parkinson, sea CB, sea mielomeningocele, la familia debe ser parte, no debe estar aislada del tratamiento o intentar de que se incluya lo mejor posible. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las cuales los pacientes van a requerir la asistencia de terceros, y más si son pacientes en estadios avanzados. Entonces, ¿qué nos termina pasando? Y esto tal vez la pregunta va dirigida a esto. O tal vez yo la interpreto de esta forma. Muchas veces me cuesta esto, sacar a papá o a mamá o a mi hermano de la cama porque está muy rígido y después me termino con lumbalgia y me duele la espalda, entonces después nadie quiere ayudarlos porque están todos con dolor de espalda. Puede pasar, ¿sí? Entonces, hay ciertas formas y ciertos métodos para poder movilizar a los pacientes cuando están rígidos. La idea en estos casos es intentar de movilizarlo de forma pasiva para que esa rigidez vaya cediendo. ¿Qué quiero decir? Ayudarle al paciente desde la cama, tal vez primero movilizándolo de forma pasiva para que el músculo se vaya relajando un poquito para después poder iniciar la sedestación. La sedestación es el paso de estar acostado a estar sentado, ¿sí? Y para eso hay técnicas que se utilizan, que de hecho los kinesiólogos, y bueno, yo por suerte de estar dentro de un equipo multidisciplinario me las enseñaron, si no hoy estaría con lumbalgia todo el tiempo, para poder movilizar a los pacientes. Entonces, hay que entender primero por qué el paciente está más rígido, eso es fundamental, vuelvo a decirlo,
hay factores factores externos o internos que alteran las patologías neurológicas, infecciones. Muchas veces, yo hay muchos pacientes que me dicen el frío extremo, cuando hace mucho frío estoy mucho más rígido, estoy mucho más duro. Entonces, a ver, hay que entender tal vez el contexto que se hace la pregunta y en el momento que se hace la pregunta, ¿sí? Entonces creo que es fundamental, y esto vuelvo a decirlo, me parece que sería en algún momento lindo, cuando esto pase un poco, hacer una charla presencial. Presencial me refiero para que ustedes, tanto el paciente como el familiar, puedan concurrir y hablar y enseñarles cómo hacer transferencias, enseñarles cómo hacer ciertos movimientos, cómo ayudarlos durante la marcha, qué hacer durante un freezing, qué tipo de asistencia se les pueden dar a los pacientes, porque obviamente vamos a también, hay un tipo de asistencia, me refiero a asistencia durante la marcha. Hay pacientes que utilizan bastones, hay pacientes que utilizan andadores, hay pacientes que no utilizan absolutamente nada, entonces el uso correcto de cada cosa es fundamental, ¿sí? Pero en el primer momento, en esto, ¿qué se debe hacer cuando una persona no se puede levantar de la cama porque está muy rígida? Primero, ver por qué está tan rígida, o sea, está tomando la medicación de forma regular, ha pasado algo que esa rigidez haya aumentado. Yo creo que ese es el análisis que hacemos, perdón, lo hago desde el punto de vista médico, ¿sí? Yo creo que primero hay que analizar el porqué de las cosas y después para poderlas entender, porque digamos, está más rígido, bueno, ¿cuál es el motivo de eso? Porque ya sabemos que el paciente con Parkinson va a tener rigidez. Entonces empezar tal vez a ayudarlo a movilizarlo de forma pasiva, que esa rigidez vaya disminuyendo para poder después incorporarlo, ¿sí? Sí, gracias, doctor. Bien. Sí, ya que dice doctor, Muy claro. justo acá Omar quiere decirle o invitarle una cosa. Sí, doctor, le tiro la otra piedra a usted. Está No me tires muchas previsto, piedras, Omar, por favor. No. Perdón, para el 11 de abril estaba previsto invitarlos a ustedes, que sea en forma presencial, y no, ahí me va a decir, va a desmentir la presidenta. ¿Es así, Elsa? Sí, eso justamente estaba por decirle, que estamos haciendo todo lo posible para que el 11 de abril podamos brindar este tipo de charlas en forma presencial. Bien. Así, de esa manera pueden explicarle directamente a las personas cómo deben tratar todo este tipo de patología, no sea todos estos síntomas, digamos, que tiene el Parkinson. Sí, yo no tengo, mirá, yo justo, bueno, no quiero comprometerme, pero todo para bien. Porque yo justamente el 11 y 12 de abril tengo un curso que no sé si va a ser presencial o va a ser ahora, como estamos con todos estos cursos vía online, sobre tratamiento de dolor. No. Pero yo, si puedo, me comprometo, y si no puedo ir, y si yo eventualmente no puedo ir, me comprometo, si quieren, en poder llevar gente de la clínica en el área de fonoaudiología, tal vez en el área de kinesiología y en el área de neuropsicología, para que hablen, si ustedes quieren. Sí, la idea es en realidad hacer eventos todo el mes del Parkinson, así que en cualquier momento lo vamos a estar convocando, dentro del mes de abril. Yo no tengo ningún problema. ¿Sí? Pasa, te confirmo esto porque justo me han avisado hace muy poquito que en Buenos Aires tenemos un congreso de tratamiento de dolor ecoguiado, y creo que es 11, porque el fin de semana largo, creo que es 11 y 12 de abril. Sí, no, la verdad que no. Así que no sé muy bien, pero bueno. Sí, no, por eso, todo eso estamos contemplando. Estamos contemplando todo eso. Bueno, bien. Así es que bueno. Yo estoy para cuando me necesiten. Ahora, bien, muchísimas gracias, doctor. No, por favor. ¿Cuáles son los ejercicios adecuados para el Parkinson? Volvemos a lo mismo. ¿Cuáles son los ejercicios? Dependiendo del paciente. Esto siempre lo vamos a hablar desde el punto de la rehabilitación. Digamos, nosotros en la rehabilitación vemos, o sea, nos focalizamos en la funcionalidad del paciente, no nos focalizamos en otra cosa, ¿sí? Necesitamos, o sea, si el paciente tiene rigidez, bueno, tenemos que ver cómo podemos hacer para que esa rigidez al paciente le sea funcional. Si el paciente tiene un trastorno de la marcha, tenemos que ver cómo esa marcha puede ser lo más armónica posible. Entonces, ¿cuál va a ser los ejercicios más adecuados? Volvemos a lo mismo. Van a ser ejercicios dependiendo del paciente, pero para tener un concepto general, la actividad física, las actividades de fuerza muscular, las actividades de elongación son fundamentales, de estiramiento, porque acuérdense que se ponen rígidos,
y al volverse rígido adquieren posturas, y esas posturas después con el tiempo son las más difíciles de poder corregir. Entonces, intentar de abordar el paciente de la forma más integral posible, no solamente porque si yo me aboco a un paciente solamente en la parte de la fuerza muscular, por ejemplo, y dejo de lado la parte de elongación, ¿sí? Y la parte de estiramiento, y el paciente va a adquirir una postura que tal vez no sea la más óptima en un momento adecuado de su vida. Entonces, creo que el tratamiento y los ejercicios van a ir adecuados a cada paciente. Sí considero y sí creo, y se los vuelvo a repetir, y esto para que lo hagan, digamos, lo divulguen, creo que un paciente con Parkinson debe empezar su actividad física desde el día 0. ¿Haciendo qué? Haciendo lo que el paciente se sienta más cómodo. Yo creo que en todo esto hay que intentar siempre delegar. Yo siempre digo, yo con mi paciente es negocio. Yo no soy muy paternalista en la medicina. Yo intento de negociar. Porque si yo le mando a un paciente donde tiene que hacer hidroterapia y el paciente le tiene fobia al agua, ¿qué beneficio va a tener de la hidroterapia si el paciente no se siente cómodo haciendo hidroterapia? Entonces creo que debemos evaluar al paciente, debemos negociar con el paciente y con la familia, que también no hay que dejarla fuera, qué cosas puede hacer ese paciente y qué cosas no. El ejercicio, toda actividad física va a beneficiar a cualquier paciente, sea sano o no. ¿Estamos? ¿Cuáles son los ejercicios más adecuados? Y dependiendo del paciente que yo tenga enfrente. Estamos, si yo tengo un paciente donde ya tiene trastornos de la deglución y me voy a tener que sentar con la fonoaudióloga y hablar con la fonoaudióloga cuáles son los ejercicios que necesitamos hacer para su trastorno de la deglución. Si el paciente no tiene trastornos de la deglución y tiene un trastorno de la marcha, y me sentaré con el equipo de hidroterapia y el equipo de kinesiología a ver cuáles son las limitaciones que tiene este paciente. Si el paciente tiene trastornos para vestirse en sus actividades de la vida diaria, que esto es muy normal, los hombres en afeitarse, las mujeres en cepillarse el pelo, en lavarnos las caras, en lavarnos los dientes, en el hecho de poder comer, tendré que sentarme con la terapista ocupacional y ver cuáles son los déficits que tiene y cuáles son las cosas remanentes que yo tengo para poder trabajarlo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los ejercicios más adecuados? Dependiendo del paciente. Sí doy como sentado que cualquier paciente, sea Parkinson o no, debe hacer un tipo de actividad física. Actividad física, no rehabilitación. Son dos cosas distintas y eso vale aclararlo. Pero de las actividades físicas, ¿cuáles? Y las que el paciente también le guste, porque yo necesito que el paciente las haga. Vuelvo a decirle, si yo agarro un paciente, le digo a Juana, que la tengo acá enfrente justo mirando, Juana, vaya a hacer pilates, y Juana no le gusta pilates, ¿para qué le voy a hacer pilates? Ahora, a Juana le gusta hacer de zumba, se me ocurre, no sé, bueno, Juana, sí, veamos... Folclore. O folclore, bueno, Juana, veamos cuáles son las cosas que a vos te podés utilizar en folclore que te van a ayudar, cuáles son tus limitaciones haciendo, por ejemplo, folclore, y cómo yo la puedo trabajar con el kinesiólogo. A ver, hay un concepto en la rehabilitación y capaz que es un concepto muy personal, y este concepto tal vez lo he armado después de tener la posibilidad de haberme formado en distintos lugares, en distintas escuelas, porque tuve la posibilidad de rotar en Estados Unidos, porque tuve la posibilidad de estar en Barcelona y estar acá en Argentina formándome. La rehabilitación no va a hacer que el paciente sea igual que antes. La rehabilitación lo que va a hacer es que el paciente sea más independiente en sus cosas, en sus actividades, con la patología que tenga. ¿Estamos? Y eso es muy importante asumirlo. Yo siempre pongo el ejemplo más claro. A mí me viene un paciente amputado a la clínica. Bueno. ¿Sí? Yo el paciente amputado no le voy a hacer crecer la pierna. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué le dice a ese paciente? Que camine con esa pierna, que haga su vida con esa pierna. ¿Sí? A un paciente con Parkinson no puedo devolverle la independencia exactamente igual de la que tenía antes. Estamos hablando de un paciente obviamente con un estadio un poco más avanzado. Porque un paciente en el estadio 1 va a tener una vida casi normal. Bueno, en esa normalidad, ¿cómo podemos trabajarlo? ¿Qué le puede aportar la rehabilitación? Yo creo que ese es el enfoque de la rehabilitación en todo esto. Porque si yo voy al kinesiólogo para que me siente en la bicicleta y esté 20 minutos en la bicicleta y después me haga una elongación de cuádriceps, y ¿está mal? No, no está mal. Vuelvo a decirte, la actividad no está mal, pero en un paciente donde ya te tienen trastornos de la marcha, tenemos que enfocarnos en el trastorno de la marcha, o sea que sentar en la bicicleta solamente no nos va a servir, sino tenemos que tratarlo de forma más integral, verlo con otros ojos, verlo si el paciente
requiere asistencia, si requiere algún tipo de asistencia, me refiero a bastón, me refiero a andadores, me refiero a técnicas que podamos utilizar para ayudarlo durante la marcha. Por eso, ¿cuáles son los ejercicios más adecuados? Va a ser dependiendo de cada paciente, va a ser dependiendo de las dificultades de cada paciente, porque no es lo mismo un paciente que tiene Parkinson y es arquitecto o dibuja, a un paciente que tiene Parkinson y, no sé, me refiero al tema del temblor, o un paciente que toca la guitarra y tiene Parkinson, o un paciente, por ejemplo, una ama de casa que les complica su... Entonces, la actividad del paciente también va a tener mucho que ver en cómo vamos a enfocarlo. Si es un paciente que tiene 70, 80 años, donde está más sedentario, donde su vida transcurre tal vez en un ámbito más familiar, con salidas tal vez a juntarse, por ejemplo, con sus amigos, y no tiene tantas complicaciones en su actividad de la vida diaria, es un paciente que lo puedo enfocar en la cosa. Ahora, si tengo un paciente 60 años, que es arquitecto, y bueno, no es que sea un distinto, no es que hay que enfocarlo distinto, pero digamos, la vida de ese paciente tiene mucho que ver con el tipo de tratamiento que yo voy a enfocar. ¿Estamos? Por eso les digo que la actividad o el ejercicio más adecuado va a depender de cada paciente, va a depender del contexto del paciente, va a depender si el paciente, y esto también es muy importante, tiene un contexto contenedor de la familia o no, porque tenemos muchos pacientes con Parkinson que viven solos, y ya están rígidos, y tienen trastorno de la marcha, y tienen riesgo de caída, y viven solos, y no es lo mismo tener un paciente en un contexto familiar, donde tal vez tiene más asistencia, tiene hijos o mujeres o maridos que lo puedan ayudar. Entonces, la pregunta de como ejercicio adecuado es como muy general, es como muy global, pero creo que va a depender de cada paciente y frente a qué tengamos como paciente. El paciente me refiero, el paciente y el contexto en el cual el paciente se maneja, que esto también es fundamental. Sí, Juana. Doctor, lo que usted explicó recién está excelente y mi esposo lo pudo escuchar porque él fue a hacer rehabilitación a Cenere, que está acá en Rosario, sí, que es muy conocido Cenere. Y bueno, no le gustaba por lo que usted dijo, le daban 5 minutos de bicicleta, 10 de otra cosa, y él lo que le gusta es jugar al fútbol. Bueno, a ver, por ejemplo, hay entrenamientos, a ver, el fútbol lo que tiene es mucha coordinación, entonces se puede hacer hincapié sobre trabajos de coordinación. Digamos, creo, vuelvo a decirlo, y tal vez algo muy personal, tenemos que ver el paciente en todo su contexto, Sí, digamos. sí, más bien. Si yo tengo un paciente que es hábil, que tiene una habilidad, porque jugó toda su vida al fútbol y porque le gusta el fútbol y yo puedo entrenarlo, tal vez en la coordinación de otra forma distinta, me va a servir mucho más que tal vez utilizar las estructuras que nosotros utilizamos para la rehabilitación. Sí considero que hay cosas que son esenciales para todo paciente, por ejemplo, que un paciente suba a la bicicleta para poder disminuir un poco la rigidez, para darle un poquito más de flexibilidad a las articulaciones, para ayudarnos un poquito al fortalecimiento, funciona, sí, funcionan, como las poleas también no funcionan, pero al mismo tiempo creo que tenemos que darle un poco un pantallazo más general al paciente. Si tu marido, por ejemplo, tiene la posibilidad, le gusta mucho el fútbol, y un tipo ávido con su destreza motora, por más que tenga su Parkinson, y bueno, se podría entrenar tal vez de ese lado. Pero vuelvo a decirte, cada paciente, y le sacamos más provecho a los pacientes cuando sabemos más o menos el contexto del paciente que cuando vemos un De lo que le gusta. Gracias. Creo que esa es una acotación a tener acá. Gracias, Juana. Gracias. Nos está quedando una escrita ahí media fuerte al final y después, si alguien más quiere hacer alguna otra. Gracias por la última pregunta fuerte. En caso de Parkinson avanzado, la enfermedad puede morir, a ver, en caso de Parkinson avanzado, por falta de movilidad y rehabilitación del paciente, supongo que la interpretación que debe decir el paciente puede morir a falta de la movilidad y a falta de la rehabilitación. No, no se va a morir por falta de esto, pero sí va a hacer que sea un paciente mucho más difícil. ¿Estamos? ¿En qué sentido? Cuando un Parkinson en un estadio 5, que es una estadia mucho más avanzada, es un paciente totalmente dependiente de terceros para sus actividades de la vida diaria, es un paciente que seguramente tenga trastornos de la deglución,
lo cual va a llevar a que sea un paciente que necesite alimentarse de forma parenteral. Entonces, la falta de rehabilitación no va a hacer que el paciente se muera, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va a hacer que el paciente sea mucho más complejo para poderlo ayudar desde el punto de vista de la movilidad. Pongamos un ejemplo. ¿El paciente se va a morir porque no puede tragar? Sí. Si el paciente no puede tragar o tiene trastornos deglutorios, va a ser lo que se llama una neumonía broncoaspirativa y eso puede llevarlo a la muerte. Entonces podemos o deberíamos evaluar la posibilidad de una gastrostomía, ¿sí? Obviamente hay cosas, a ver, la falta de movilidad va a llevar a cabo a consecuencia, otras cosas. Acortamiento de partes blandas, vamos a tener un paciente que encima que está postrado va a estar rígido y encima de rígido va a estar en una posición de flexión de rodillas, flexión de los brazos, con una flexión de muñecas. Entonces, al momento, intento ser muy objetivo con lo que voy a decir. Así que, por favor, intento serlo muy objetivo. Hay pacientes que tienen un Parkinson avanzado donde sabemos que por más que medicación que hagamos, cirugías que intervengamos, rehabilitación que hagamos, ese paciente está en una fase 5 donde es una enfermedad muy avanzada. ¿A qué apuntamos con esto? A darle una mejor calidad de vida al paciente. ¿Estamos? Porque sigue siendo un ser humano y ese paciente debe tener una buena calidad de vida. Si yo tengo un paciente en estadio 5, donde estamos en un paciente avanzado, donde está un paciente que está postrado, ¿qué va a hacer la rehabilitación y la movilidad? Y va a hacer que ese paciente no se le artrodecen las articulaciones. ¿Qué quiero decir? Que queden fijas las articulaciones por falta de movilidad. Va a hacer que ese paciente evite escaras, porque lo que le puede matar en un paciente postrado va a ser la escara, va a ser la infección de las partes blandas. ¿Sí? Entonces, ¿es necesario que un paciente, por más que esté en fase 5, tenga rehabilitación? Sí, porque vamos a evitar complicaciones a futuro, porque un paciente que está postrado puede hacer una telectasia, ¿sí? Que es una patología a nivel pulmonar, ¿sí? Entonces vamos a evitar que el paciente haga una telectasia, al paciente le vamos a mejorar tal vez la parte cardiorrespiratoria, si el paciente lo podemos bipedestar, tal vez podemos mejorar la parte digestiva. O sea, por eso yo creo que siempre con la rehabilitación debemos ver qué paciente tenemos. ¿Sí? Si yo tengo un paciente donde tengo una fase 5, donde yo sé que el paciente está en una fase severa de su enfermedad, no va a ser la misma rehabilitación que vamos a utilizar en un paciente de estadio 1 o de estadio 2. Ahora, el paciente de estadio 5, ¿necesita rehabilitación? Sí. ¿Vamos a lograr lo mismo que en un paciente 1? No. Por eso es muy importante, y esto es una cosa que quiero remarcar, los objetivos que nosotros nos pautamos en la parte de rehabilitación. ¿Sí? No puedo poner el mismo objetivo en un paciente con estadio 5, postrado, con dependencia total, en un paciente con estadio 1 o en estadio 2. No son los mismos objetivos. ¿Sí? Y no quiero sonar cruel, pero es la realidad. Si yo tengo un paciente donde su enfermedad llevó a que el paciente termine postrado, a ese paciente debemos tratarlo, pero tenemos que poner objetivos distintos a un paciente que tiene todavía marcha, que tiene independencia, ¿sí? El paciente que está postrado tenemos que evitar otras cosas, tenemos que evitar las retracciones articulares, tenemos que evitar las retracciones de partes blandas, tenemos que evitar que el paciente haga una telectasia, tenemos que evitar que el paciente haga un bolo fecal por falta de movilidad, ¿sí? Tenemos que evitar que el paciente se escare. Sí, tal vez no es lo que todos queramos, pero bueno, estamos frente a un paciente que tiene una enfermedad avanzada, entonces el objetivo va a ser distinto. Yo creo que lo que tenemos que intentar de lograr es que ese paciente, si eventualmente su enfermedad es muy agresiva y llega a eso, llegue en las mejores condiciones posibles. Por eso, lo que primero les dije, tenemos que empezar de cero, tenemos que empezar el día que nos diagnosticaron Parkinson, a ver qué podemos hacer, a ver cómo los podemos ayudar, a ver si es necesario que empecemos con actividad, porque esta enfermedad, y esto es una cosa que es real, en algunos pacientes es más severa, en otros pacientes es menos severa, pero al final de cuentas la enfermedad es la misma. Entonces lo que tenemos que intentar es de que el paciente el día que supo que tiene Parkinson, ver cómo lo podemos ayudar. Yo intento de que todos mis pacientes no ingresen tal vez a la parte de rehabilitación en su estadio 1, sino que intentemos de que
el paciente siga en su ámbito natural, siga en su ámbito social, y si el paciente progresa, bueno, ingresarlo al tratamiento de rehabilitación. Por eso les digo que es muy importante ver frente a qué paciente estamos y frente a qué cosas. Muchas veces es fácil cuando trabajamos con tanta gente, por ejemplo, nosotros en la clínica, por suerte, tenemos todos los tratamientos de rehabilitación que existen, tenemos psicólogo, neuropsicólogo, fonoaudiólogo, terapista ocupacional, hidroterapia, robótica, no quiero olvidarme de nadie porque si no después me matan, pero sí intentamos hacer un abordaje lo más integral. Obviamente en estas cosas hay veces que fallamos más en una, somos todos seres humanos e intentamos de predisponernos a darle el mejor tratamiento posible, y a veces fallamos en una, o fallamos en otras, o tenemos mayor hincapié en unas, o tenemos mayor hincapié en otras. Sí considero que el tratamiento, si ya va a ser implementado en una institución de rehabilitación, tiene que ser lo más integral posible, no puede ser aislado, ¿sí? No podemos tener un paciente que por un lado, cuando se acuerde haga fonoaudiología, cuando se acuerde hagamos kinesiología, sino intentar hacer la forma más integral posible. Creo que tanto pacientes, ustedes como pacientes y nosotros como profesionales debemos pautar los objetivos que tenemos con cada paciente, porque yo les pongo un ejemplo, el año pasado que han llegado pacientes en silla de ruedas y yo me siento con la familia, yo las primeras cosas que le pregunto a la familia es qué es lo que quieren, por qué vienen, cuál es el motivo por el cual vienen a la rehabilitación. Entonces muchos pacientes te dicen, o muchos familiares te dicen, y yo quiero que papá, mamá, mi hermano, mi hermana caminen. ¿Y hace cuánto que no camina? Ya hace 3 años que no camina. Bien, es un objetivo a cumplir en un primer momento, y más sabiendo que puede ser un paciente que ya puede tener retracciones de partes blandas, ¿qué quiero decir? Y que puede tener una cadera en flexión, una rodilla en flexión, y no. Entonces, tenemos que enfocarnos bien en los objetivos que cada uno quiere y los que podemos lograr. Si vos me traes un paciente que está con Parkinson hace 10 años que está en su cama, yo no lo voy a hacer caminar. Podemos intentarlo, tal vez podemos lograr algo, ¿me entienden? Pero es un paciente que lleva mucho tiempo. Por eso les digo que dependiendo de cada paciente va a ser el tipo de tratamiento y los objetivos que vamos a pautar. Lo que tenemos que intentar de lograr entre todo es que ese paciente tal vez no llegue a depender tanto de terceros e intentar de poderlo ayudar desde el comienzo de su enfermedad. No sé si soy claro con esa última doctor. pregunta. De ahí, doctor, disculpe, de ahí Sí. la importancia de la interacción de la familia. Vuelvo a decirte, creo que están abocados la persona con Parkinson, porque pasa por ahí, o sea, por ahí ellos solos están deprimidos, no tienen ganas de hacer algo. Bueno, la familia, amigos, o en ese momento está para alentarlo, para el ejemplo de una persona que le llega que hace 3 años que no camina, pero esa persona tenía familia, es decir, la familia aunque sea caminar no lo sacaba. Entonces, yo creo que empieza por ahí la cosa. Yo por eso te digo que yo creo que es fundamental, y vuelvo a repetirlo, es el día cero del paciente. El paciente empezó con un temblor y fue y consultó y el médico neurólogo le dijo si usted tiene Parkinson. Ese es el momento que tenemos que empezar. Empezar todos, porque vuelvo a decirlo, y esto nosotros lo vemos mucho con la rehabilitación y lo vemos mucho en el contexto en el que vivimos actualmente. Muchas familias, y vuelvo a decir esto en general, se comprometen muy poco con el paciente. Entonces, yo le digo a muchos de nuestros pacientes y a la familia, es como que yo quiera, si el paciente, por ejemplo, va 2 veces por semana a rehabilitación, le pongo este ejemplo, ¿sí? Va 2 veces por semana, es un paciente que tiene buen nivel de independencia, es un paciente totalmente independiente, no necesita asistencia para marcha, y va 2 veces por semana a rehabilitación. ¿Qué hace el resto de los días? Y el resto de los días depende del paciente y de la familia. Por eso lo que dices es muy importante. Si el paciente en 3 años concurre, y es porque en algún momento tampoco nadie le dio piola, por decirlo así, ¿sí? Entonces, es importante, es muy importante, y es lo que yo les digo, negociar entre la familia, el paciente y el equipo que lo va a tratar, ¿sí? Porque si un paciente llega
por más que llegue a un estadio muy avanzado, en los pasos previos se pudieron hacer ciertas cosas. Es cierto que una enfermedad de Parkinson cuando es muy avanzada es muy discapacitante, y ahí tal vez es muy difícil de trabajarlo. Pero también hubieron momentos previos que se podría haber hecho algo. Entonces, la ayuda y el soporte de la familia es fundamental. Y esto nosotros lo vemos cuando tenemos pacientes que viven solos y pacientes que tienen un contexto familiar. Es muy distinto, de hecho, hasta la adherencia al tratamiento, porque los pacientes que viven solos, a veces pueden manejarse solos, a veces que no, entonces ese día no va a ir a rehabilitación. El paciente que tiene un contexto familiar un poco más contenedor, lo va a llevar sin importar pase lo que pase. Entonces, creo que son cosas que tenemos que tener en cuenta, y creo que la familia cumple un rol importantísimo, no solamente en ustedes como Parkinson, sino esto es importante en todas las enfermedades degenerativas donde el paciente va a necesitar la ayuda de un tercero, porque al final de cuentas todas las enfermedades neurológicas, más que todo neurodegenerativas, a la corta o a la larga va a necesitar de alguien para ayudarle. Si no tenemos a alguien que lo haya ayudado en este proceso, una vez que encontramos un paciente sin ningún tipo de asistencia, y es mucho más difícil. La verdad que es mucho más difícil trabajarlo, porque tampoco tenemos las armas necesarias, o todas las armas necesarias para poderlo ayudar. Creo que en eso es lo que decías, es fundamental el tema de la asistencia. Espérenme un segundito que voy a desconectar la computadora porque se me está quedando sin batería y me voy a desconectar. Si alguno más quiere hacer alguna pregunta, puede después activar el micrófono. Ya llevamos 1:30, así que bueno, no sé si también... Yo lo que le quería volver a preguntar, que él nombró el Hospital Provincial de Rosario, y una doctora nombró, que me gustaría contactarme con esa doctora. La doctora se llama doctora Longoni, no está en el Hospital Provincial, está en la parte privada. ¿Sí? No me acuerdo, Pilar, no, ¿cómo es que se da? Pilares. Sí, en realidad yo conozco dos, uno es Pilares y el otro no me sale el nombre. Me sale Hablar, pero no es Hablar. El otro es conocido también. Y el otro es Gastón Topol. Gastón Topol es el jefe de rehabilitación del Hospital Provincial de Rosario. Te digo porque yo estuve flotando con él. Yo estuve en Rosario viviendo 2 meses, así que te digo que él está ahí, está cargo. Gastón Topol. Cualquier cosa, decirle que va de parte del doctor Sazul. Tenemos una excelente relación y una excelente amistad. Así que si querés consultarlo con él, sé que tienen un área tanto para tratamiento del dolor como parte neurológica. Tienen un equipo con terapistas ocupacionales en el hospital, terapia ocupacional, kinesiología, fonoaudiólogo en el hospital provincial de Rosario. Justo al lado del hospital hay una institución privada también de neurorehabilitación. Ustedes en Rosario tienen gente muy ávida y muy bien formada en todo lo que es la parte de neurorehabilitación. Y mi esposo yo lo estoy llevando de Nicola, del doctor Nicola, y Delmo Nicola. Él lo está tratando. Él el que le hizo hacer ese estudio, la electromiografía, le sacó esa distinesia, él le va haciendo todas las modificaciones. Y como usted decía, como usted decía, el familiar es muy importante porque las dosis de medicación, el paciente, el familiar tiene que cortar la pastillita porque 7 días de una manera, otros 7 de otra. Entonces el familiar es el acompañante ahí. Es que por eso les digo que yo creo que cumplen un rol fundamental. Fundamental. Tenemos la suerte que pacientes tienen mucha más contención, tenemos la mala suerte que pacientes no tienen tanta contención, pero creo que, vuelvo a decirles, la única forma de tratar todo este tipo de pacientes es hacerlo de la forma más integral posible, con las mayores áreas posibles de tratamiento, porque como le dije, sigo considerando que el paciente, por más que sea paciente, sigue siendo un ser humano, y ese ser humano es un todo, y tenemos que ver el todo del paciente, el contacto
con la familia, en qué trabaja, en qué se desempeña. Tenemos un paciente, ¿dónde vive? Algo absurdo, pero a ver, no es lo mismo un paciente con trastornos motores que tiene que subir escaleras a un paciente que vive en una casa, Claro. donde no tiene escaleras. Entonces, a ver, creo que debemos, por lo menos mi humilde opinión, abordarlo de todas las áreas posibles para intentar de que la discapacidad que esta enfermedad genera sea la menor posible y con los mayores logros desde el punto de vista de sus actividades individuales. Ya me hice mi machete. Tengo mi Muy bien. machete. Yo, igual, Juana, mirá, vuelvo a decirte, sé que desde la parte pública, Gastón Topol está como jefe del área de rehabilitación. Cuando entras al hospital, hacia mano izquierda, al fondo, está el área de rehabilitación, te digo porque estuve rotando ahí y lo conozco, y justo al lado está el área de neurorehabilitación, que es de la parte privada, que sé que en esos dos lugares está Pilares, está la doctora Longoni en Rosario, haciendo la parte de rehabilitación. Bueno, de hecho hay muchos médicos rehabilitadores, Guillermo Raffo, es otro médico rehabilitador excelente, yo con él tengo muy buen trato. Es otra persona que podrías ir a ver en Rosario, Guillermo Raffo. Así que bueno, esos son los lugares que yo conozco, Juana. Sí, sí. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, Doctor, Cristian, antes de no sé cerrar, si alguien tiene pedirle una pregunta. nuevamente el teléfono que nos piden de la rehabilitar, ¿puede ser? Para Rehabilitar poder San después Juan. sacar turno, por favor. 420 2469. Ahí está. Y la clínica queda el 9 de julio, 433 Oeste, acá en San Juan. No sé si tienen Bueno, otra muchísimas pregunta. gracias. Creo que se han terminado todas las preguntas. Ya llevamos más de 1 hora y media. Perdón por Ha sido muy la amable. No, usted, perdón. Parece estar muy acostumbrado a este tipo de videoconferencias, el doctor. Esta es la segunda que hago, no te voy a mentir. No, sí sé, por eso digo, estamos todos aprendiendo en esto, se agradece la buena voluntad de todos aquí. Desde mi lugar como un humilde servidor nada más acá ayudando a mi hermano y bueno, a esta asociación. Bueno, Elsa, si querés despedir. sí, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Cristian, también porque siempre es un colaborador muy importante para nosotros. Bueno, agradecerle infinitamente su buena predisposición a responder todas las preguntas y bueno, ya nos estaremos viendo porque nos queda un año bastante largo, doctor. Bueno, muchísimas donde gracias. Vamos a hacer muchas cosas si Dios quiere. Bueno, de nada, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que ha sido un placer. Muchas gracias, doctor. No, por favor, a Omar, que fue quien me contactó. Exactamente. Desde ya, muchas gracias por la invitación. Vuelvo a decirles, las puertas siempre están abiertas para la consulta. Sé que en este camino nos podemos equivocar, bien y mal, ustedes, nosotros, todos, pero bueno, la idea es que entre todos nos podamos poner de acuerdo y sacar adelante situaciones que son muy complejas, tanto para el paciente como para los profesionales, porque muchas cosas que a ustedes los pasa y nosotros no podemos resolver, también nos pesa y nos trae grande angustia, pero bueno, la idea es poder entre todos ayudarnos, así que conmigo cuenten cuando quieran, yo tengo la predisposición de ayudarlos cuando ustedes necesiten. Bueno, muchísimas gracias ese por la es el invitación. lema de nuestra Genial. institución, señor doctor, es ayudar y tratar de ser útil en nuestro lugar, en nuestro humilde lugar. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, Gracias a vos. Chao. Bendiciones para todos. Chao, bendiciones. La transmisión. Chao. Muchísimas Chao, gracias. Hilda. Chao, Susanita. Chao. Chao. Ah.